Hoy continuamos con la lección número 3 de esta serie de cómo nos llegó la Biblia. Y hasta aquí hemos visto que las cartas del Nuevo Testamento aparecieron en la última mitad del primer siglo y también hemos notado que estas cartas fueron escritas indudablemente en hojas de papiro. El papiro, como estudiábamos nosotros en las dos lecciones previas, se usaba ampliamente, pero tenía la desventaja de ser un material frágil para la escritura. Así que muy pronto, después de haber sido escritas las cartas del Nuevo Testamento, se perdieron los autógrafos originales. Sin embargo, la palabra de Dios no estaba irremediablemente perdida. Las diferentes cartas del Nuevo Testamento habían sido recibidas como respaldadas por la autoridad del cielo, y eso impulsó a los primeros cristianos a hacer copias de estos preciosos mensajes apostólicos. Estas copias en griego del Nuevo Testamento se conocen simplemente como manuscritos. La palabra manuscrito significa cualquier escritura a mano. Pero por un consentimiento general, en conexión con la Biblia, está limitada a los documentos originales en los idiomas originales. Por eso, cualquier manuscrito del Nuevo Testamento estará escrito en griego. Supongamos que tenemos ante nosotros un manuscrito del Nuevo Testamento. Hay puntos básicos que usa la crítica textual para observar cuando se examina un manuscrito. Como decía hace un momento, supongamos que estamos ante un manuscrito del Nuevo Testamento. Lo primero que hay que hacer es conocer la edad. ¿Cuántos años tiene? Ahora, para saber cuántos años tiene, se sigue un protocolo. Elementos que se usan para fechar un manuscrito. Los caracteres de la letra. ¿Los caracteres son grandes o son pequeños? ¿Las palabras escritas van todas juntas o hay espacios entre ellas? ¿Cuántas columnas hay por página y cuál es el largo de las columnas? ¿Hay algún signo de puntuación o divisiones en párrafos? ¿Qué forma tienen las letras? Y la forma de las letras, ¿son sencillas y simples o elaboradas y complejas? Estos son algunos de los puntos básicos que un crítico textual debe observar cuando examina un manuscrito. Ahora, en realidad, un especialista adiestrado observará muchas otras cosas y a través del conocimiento técnico y experiencia puede llegar a una determinación precisa de la fecha de cualquier manuscrito. Ahora, sin duda hay excepciones y algunos de los problemas desconcertantes tienen que ver con la fecha de los manuscritos posteriores. Los manuscritos del Nuevo Testamento son principalmente de dos tipos. Los unciales. Cuando hablamos de unciales, estamos hablando de aquellos que fueron escritos en letras mayúsculas, como la imagen que ustedes están observando ahí en pantalla. Entonces, cuando hablamos de manuscritos unciales, vuelvo y repito para que nos quede bien grabadito, se está refiriendo a aquellos que fueron escritos en letras mayúsculas. También, entre todos los manuscritos unciales, el número total que se tiene en la actualidad
es de 375 manuscritos unciales. El otro tipo de manuscrito son los cursivos. Son un estilo más corriente, como ustedes pueden observar en la imagen que está incluida aquí en esta diapositiva. Observen la diferencia que tiene con respecto a los otros manuscritos, los unciales. Recuerden, la diferencia en este momento es que los unciales son en letras mayúsculas y van todas juntas. Los manuscritos cursivos son escritos de una manera en un estilo más corriente. Ahora, no hicieron su aparición los cursivos hasta el siglo IX. De ahí en adelante es que empiezan a aparecer este tipo de manuscritos. Son la gran mayoría. La gran mayoría de los manuscritos son cursivos. Y la cantidad de manuscritos entre unciales y cursivos son casi de 5,000, que es la herramienta que tienen los críticos textuales hoy en día disponibles para ellos poder estudiar y analizar la escritura de tanto el Antiguo y en particular los del Nuevo Testamento, porque los que estamos considerando aquí son los del Nuevo Testamento. Ahora, cuando se escribió el Nuevo Testamento por primera vez, se usaban los estilos de escritura tanto uncial como cursiva. O sea, pues mayúscula y escritura corriente. Si fuéramos a mirar los manuscritos unciales, que fueron escritos en letras grandes, en letras mayúsculas, no había espacios entre las palabras, todas iban juntas y sin marcas de puntuación. Aquí podríamos nosotros leer en Romanos cómo sería un manuscrito uncial. Ustedes observan en la parte derecha de la pantalla la forma en que la carta de Pablo a los romanos apareció en caracteres unciales. Y estamos ilustrando, o en este caso les estoy ilustrando cómo sería. Tendría que ser un ojo muy experimentado o ejercitado, pues para poder leer de una manera que se entendiera qué era lo que estaba leyendo. Porque como observan ustedes ahí en la sección que está en español, porque la de la izquierda es en griego, que todo va junto. Y el objetivo era mantener una uniformidad, que las columnas fueran todas rectas, que no sobresaliera un espacio ni el otro, sino que se mantuviese una línea exacta en la manera en que se estaba escribiendo. Entonces, si ustedes prestan atención, traten de leerlo y va a costar a veces al principio un poco de dificultad el poder leer los manuscritos unciales. Pero como dije hace un momento, para el ojo que estaba ya habituado, ejercitado, pues no tenía dificultad en leer en la manera como se hacía en ese entonces la escritura, como acabo de explicar en los manuscritos unciales. ¿Cuáles son los unciales importantes? Las copias más antiguas de las escrituras son las más importantes en todo sentido. Afortunadamente, nuestras copias de manuscritos más antiguas en vitela, recuerden que en vitela es en cuero, en piel. Los manuscritos más antiguos en vitela son Nuevos Testamentos completos o casi completos. Ahora, estos manuscritos son 3 en total. Vamos a hablar de cada uno de ellos
y empezamos con el manuscrito Vaticano. Este manuscrito data del siglo IV y es reconocido ampliamente por ser el más primitivo y el testigo más importante del Nuevo Testamento. Actualmente está ubicado en la Biblioteca del Vaticano. El símbolo con el cual se identifica es con la letra B mayúscula. Así es como está abreviado este manuscrito como el código B. Y también contiene prácticamente todo el Antiguo Testamento en griego. Ahora, esta es una fotografía de ese manuscrito del siglo IV. Estamos hablando, hermanos, de hace, si hiciéramos las cuentas, 1700 años atrás. Y gracias a que se escribió en vitela, en piel, la calidad es excelente. Su preservación ha sido maravillosa por el estado en el cual se tiene hoy, 1700 años después de haber sido escrito. Ahora, tiene forma de códice. Habíamos explicado que códice quiere decir forma de libro. El otro era forma de rollo, el papiro. Pero este tiene forma de libro, por eso se habla de el Códice Vaticano, por la forma que tiene. Como un libro, como los libros actuales. Este manuscrito abarca 759 hojas de la mejor vitela. Vuelvo y repito para que se nos quede grabadito lo que hemos estudiado en lecciones anteriores. Vitela quiere decir en piel, en cuero. Y particularmente la piel que se utilizaba era la piel de oveja o de cabra y que tenía su tratamiento. Un tratamiento especial para poder escribir sobre él. Ahora, tiene 3 columnas de escritura. Observe ahí bien la imagen que está en pantalla y observan cómo en cada hoja se escribía a 3 columnas. Esa es una característica especial que tiene el Códice Vaticano o el manuscrito Vaticano. Y se lo considera la copia conocida del Nuevo Testamento más exacta. Quiero que se vayan grabando, hermanos, el símbolo con el cual se conoce este manuscrito, código B. Porque más adelante, cuando estemos estudiando otros aspectos, no vamos a decir el manuscrito Vaticano, sino el código B. Y que cuando lo mencione, pues usted automáticamente entienda a qué estoy haciendo referencia cuando diga código B. Ese era el primer manuscrito Vaticano, del siglo IV. El siguiente manuscrito, uncial, importantísimo, es el manuscrito sinaítico. Es una foto de ese manuscrito. Y quiero que notemos varias cosas, así como lo acabamos de hacer nosotros con el anterior. Quiero que conozcamos varios detalles en particular de este manuscrito sinaítico. Su importancia es casi igual al manuscrito Vaticano. Se le conoce como manuscrito sinaítico porque fue descubierto por el gran crítico de textos Constantino. Bueno, ahí escribí mal el apellido de él. Es Tischendorf. Tis, no Chistendorf. Es Tis. Ahí sí me falló a mí el subteniente en ese sentido. Constantin Tischendorf fue descubierto por él en el monasterio de Santa Catalina, que está en el monte Sinaí. Bueno, este es el monte Sinaí
y la construcción que ustedes están observando es ese monasterio, el monasterio de Santa Catalina. Al igual que el manuscrito vaticano, que se conoce con la letra B, el manuscrito sinaítico se le conoce como el códice Aleph, que es esa letra que ustedes están viendo ahí en letra roja. Aleph es la letra A, la primera letra del alfabeto hebreo. Entonces, cuando más adelante estemos estudiando otros temas dentro de el desarrollo de la Biblia, como la obtuvimos hoy, pues voy a estar hablando del códice Aleph, que es, como se dice en hebreo, la letra A, y ese es el símbolo de la letra A en hebreo. El manuscrito sinaítico es abreviado con esta letra, la letra A, Aleph, en hebreo. ¿Qué más sabemos nosotros acerca de este manuscrito? Que la escritura es clara, es grande. La escritura, a diferencia del manuscrito vaticano, está colocada en 4 columnas por página. La del Vaticano son 3 columnas, pero la del sinaítico es a 4 columnas. Al igual que el Vaticano, está en vitela, en piel de cabra o en piel de cordero. Por eso ha podido llegar hasta nuestros días con esa calidad en la cual se ha preservado de una manera sorprendente. Data de mediados del siglo IV, como el manuscrito anterior, el manuscrito vaticano. Ahora, la historia el descubrimiento del códice sinaítico es una historia fascinante, es como de ciencia ficción. En el año de 1844, cuando Chistendorf estaba visitando el monasterio de Santa Catalina, tropezó con un canasto lleno de pergaminos antiguos que estaban destinados al fuego. Y cuando él se puso a examinarlos, encontró varias hojas con la versión en griego del Antiguo Testamento. Chistendorf había trabajado con muchos manuscritos, pero estas hojas eran evidente las más antiguas que él había visto jamás. Se le permitió llevarse una cantidad de estas hojas viejas, pero él ni se podía guardar para sí mismo la emoción de ese descubrimiento. Y fue tan expresiva su alegría sobre el hallazgo que despertó la sospecha del monasterio y sus autoridades no quisieron colaborar más con él. Pasaron 15 años en los cuales realizó intento tras intento para lograr otros manuscritos, pero todo fue en vano. Eso fue en 1844. Por el año 1859, Tischendorf, aún en búsqueda de esos documentos maravillosos, había hecho amistad con el emperador de Rusia. Y como el monasterio de Santa Catalina era un monasterio ortodoxo griego, el patrocinio del jerarca ruso, del emperador de Rusia, iba a ser muy valioso en esta oportunidad. Entonces, con el respaldo del zar ruso, Tischendorf volvió al monte Sinaí. Y día tras día, sus tan cuidadosas búsquedas de manuscritos antiguos terminaban en nada. Poco antes de su regreso programado para la mañana siguiente, el camarero del monasterio mencionó casualmente que él tenía una copia antigua de las escrituras. Para ese entonces, Tischendorf había desistido y podía
imaginarse estos viejos manuscritos usados como combustible para el fuego de algún monje de este monasterio. Uno se puede imaginar su extremo estupor cuando luego de 15 años de ansiedad y en la última noche de su visita, los manuscritos que el camarero le mostró eran los mismos que él había estado buscando. No solo tenía delante suyo parte del Antiguo Testamento, sino también el Nuevo Testamento entero, con los 27 libros completos que componen el Nuevo Testamento. Pero esta vez, el Chistendorf tuvo dominio sobre sí mismo y casi con indiferencia, haciéndose que no estaba muy interesado, preguntó si podía llevarse la copia del camarero a la habitación en la cual él se hospedaba ahí en el monasterio. Esa noche, solo, en secreto, en el secreto de su cuarto, pudo dar rienda suelta a sus emociones. Durante toda la noche trabajó con ese tesoro inapreciable que tenía en sus manos. Pues, como él explica más tarde en sus escritos, era un sacrilegio dormirse esa noche. Eventualmente, y luego de una larga serie de hechos, Tischendorf logró obtener el manuscrito como un regalo para el zar de Rusia. Pero Rusia no sería el hogar permanente de este manuscrito. En 1933, las autoridades soviéticas, más interesadas en dinero que en Biblias, vendieron el Códice Sinaítico a los británicos por la suma de 100,000 libras esterlinas. Y desde entonces, el mayor hallazgo de Tischendorf está depositado en la sala de manuscritos del Museo Británico. Esto es por darles a ustedes una historia abreviada de cómo fue el descubrimiento de este valiosísimo manuscrito. El tercer manuscrito uncial importante es el manuscrito alejandrino. Ahora, por mencionar brevemente, este manuscrito está abreviado como el Códice A. Recuerden, el Vaticano con la letra B, el Sinaítico con el símbolo de la letra A del hebreo y el manuscrito alejandrino como el Códice A. El Códice alejandrino, que es un uncial del siglo V, contiene ambos testamentos y data de mediados del siglo V. ¿Qué podemos decir nosotros de este códice? Cirilo Lucar, un alto oficial de la iglesia griega, lo presentó como regalo a Carlos I de Inglaterra en 1627. Y desde entonces ha sido heredado por las familias reales y ha tomado su ubicación en el Museo Británico. El Códice Alejandrino, como dice aquí, contiene ambos testamentos, pero se han perdido 25 hojas del principio de Mateo, 2 hojas de Juan y 3 de Segunda de Corintios. Y con respecto a la calidad de su contenido, pues no puede alcanzar la altura del nivel de los manuscritos del Vaticano y Sinaítico. Cuando este manuscrito se presentó por primera vez al rey de Inglaterra,
causó tanta conmoción como lo hizo el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto en nuestros días. Fue el primero de los tres unciales en descubrirse, y sus lecturas diferentes de las traducciones corrientes nos llevaría a una nueva era de investigación del texto. Podrían ser considerados muchos otros unciales destacables, pero en la próxima lección vamos a tratar de esos otros manuscritos en particular. Cada uno de los más de 5.000 manuscritos en existencia tienen su propia historia. Y aunque varios sean relativamente sin importancia, comparados con estos tres grandes unciales de los cuales acabamos de hablar, cada uno se erige como un testigo independiente de nuestro Nuevo Testamento. Los manuscritos en griego del Nuevo Testamento, para hacer un resumen de lo que hemos hablado hasta aquí, se agrupan en dos grandes divisiones: unciales y cursivos. Los unciales son aquellos escritos en letras mayúsculas grandes, mientras que los cursivos son los escritos en forma similar a nuestra letra cursiva. La mayoría de nuestros manuscritos son cursivos, ya que están fechados a partir del siglo IX. Y los unciales de vitela, de los cuales algunos datan del siglo IV, como estos tres que hemos hablado, son de valor inestimable como testigos de los libros del Nuevo Testamento. Los tres grandes unciales, nombrados de acuerdo a su importancia, vuelvo y repito, son el Vaticano, el Sinaítico y Alejandrino. Dos de estos fueron accesibles durante el siglo pasado, y los tres se conocieron desde la traducción de la versión Reina Valera, que es la que utilizamos la mayoría de nosotros. Bueno, mis hermanos, los invito para la cuarta lección, donde vamos a seguir estudiando acerca de los manuscritos del Nuevo Testamento.